Buenas tardes, buenos días, buenas noches en el momento que vean este video. Hoy vamos a hacer, como dicen los amigos uruguayos, argentinos, una chapuzada, ¿cierto? Muchas veces tenemos que hacer trabajos en nuestro garaje, en nuestro taller, como en el momento que estoy yo viviendo, que necesito hacer unos trabajos de pintura para unas piezas que tengo que hacer. Entonces no puedo sacar el coche porque están arreglando afuera la calle, ¿cierto? El pavimento y se van a demorar unos 3 4 días, una semana, bueno, depende el tiempo que se demoren. Y tenemos que cubrir nuestro carro porque tenemos que trabajar, ¿cierto? Comprar una pijama, una funda o bueno, un cubrecarro, como le digan en su país, va a salir más o menos entre 40 a 50 dólares dependiendo la calidad del material y aparte que pues da pesar dañarlo si vamos a utilizar pintura, ¿cierto? Como este es un espacio limitado, pequeño, acá en este garaje, entonces, ¿qué es la idea de hacer? Yo me compré este plástico, compré 8 metros de plástico, eso viene de 1,10, lo coge uno, lo abre por la mitad, queda de 2,20, pero no alcanza a cubrir, ¿cierto? Entonces hace un rato me quedé pensando que pues sería fácil comprar un plástico de 2 metros y cubrirlo, ¿cierto? Que quedara totalmente envuelto, pero al momento de uno mover el carro tiene que meter el plástico por debajo, aparte de eso es plástico que se va a desperdiciar y me puse a echarle cabeza basándome en una técnica que hacían antiguamente de utilizar una esperma o incluso un encendedor con una cegueta, juntar los dos extremos del plástico que vamos a unir y pasarlo, ¿cierto? Entonces para eso me puse a ensayar y llegué a la conclusión que como necesitamos ese calor nos lo va a dar una plancha de desarrugar la ropa, de aplanchar la ropita de nosotros. Utilizamos un papel periódico sobre el plástico para que no se vaya obviamente a pegar el plástico a la plancha. Tenemos que mover eso sí rápido la plancha con una temperatura, dependiendo del calibre del plástico, la podemos graduar, que eso es lo práctico. Como decir acá en este plástico que es muy grueso, que fue donde yo hice la prueba, no sé, bueno, yo de calibre no sé de plástico, pero esto es bastante grueso. En cambio este que yo compré es delgado. Compré 8 metros y la parte que sobró de acá la dejé para poderla anexar a los lados para que cubra. Entonces la idea cuál es, simplemente coger, sacamos con un marcador, dibujamos el perfil del coche y así lo dejamos. Quitamos el sobrante, esos sobrantes los guardamos para poder utilizarlos nuevamente y la parte que nos quede faltando utilizamos el plástico que nos sobró del largo. Entonces obviamente esta aplicación la pueden hacer ustedes no solo fundas o pijamas para coche, sino también bolsas para la basura o la cosa que ustedes necesiten unir. La verdad no sé si a alguien se le haya ocurrido, a mí se me acabó de ocurrir hace un rato, entonces como la idea es utilizar algo caliente, pues como les cuento, vamos a utilizar allá esa planchita de aplanchar, que me la traje de la casa y vamos a hacer la prueba a ver qué tal nos queda. Ya continuamos, muchachos. Primero que todo, pues vamos a marcar lo que no alcance a cubrir y lo que va a sobrar lo utilizamos nuevamente. ¿Listo? Ya seguimos. Bueno, muchachos, acá ya cortamos de lo que 3 metros larguitos que nos sobraron. Cortamos 3 hileras de 3 tiras de plástico de 85 centímetros de ancho. Acá hay una y acá está la otra. Entonces lo único que se hizo fue ponerla de una forma horizontal, medirla de aquí hasta la parte de acá, ¿cierto? Que es a donde tenemos que cubrir más área, que son las puertas, ¿cierto? Ya ahí colocando esto podemos medir los pedazos que vamos a colocarle a la parte de atrás y acá a la parte de adelante que sobraría, ¿cierto? Entonces sacamos para no desperdiciar plástico, para no ponernos a hacer digamos
la unión de las dos capas de plástico también acá arriba, aunque eso lo podemos hacer como les digo, si quieren pueden sacar todo el perfil del modelo del coche y lo hacen, o si no pues ahorran tiempo como lo voy a hacer yo y simplemente unimos las partes que quedan, es muy fácil de hacer. Ya continuamos. Bueno muchachos, obviamente tenemos que coger, cosa que no les expliqué, después de haber hecho una marca a un lado de la parte ancha que vamos a cubrir con este plástico, doblamos el plástico grande por la mitad y simplemente cogemos como referencia la misma marca que hicimos en la primera ocasión, que es esta, que era al lado de allá, y la marcamos acá. Lo mismo en la parte de atrás. Ya tenemos la referencia que es la marca del otro lado para que nos quede con las mismas proporciones. Cogemos y marcamos, sería como por acá, sí. Entonces, que queden para que quede con la misma proporción, ya podemos entonces empezar a pegar tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Y ya desdoblamos esto y ahí sí empezamos con el proceso de utilizar la plancha. Bueno, importante muchachos, la plancha tiene que estar sin agua, sin vapor, la dejamos solo para estar caliente. Acá yo por lo menos la dejé más o menos en una temperatura media, ya que como les comento el plástico es delgado y pues obviamente mucha gente no va a tener este tornillo de banco o bueno, prensa mecánica. Podemos utilizar un marco de cegueta o la sola cegueta, también podemos utilizar una platinita de estas que nos haya sobrado, o si tenemos una extensión larga para pegar, podemos utilizar un ángulo de esto, ¿cierto? Este ángulo por lo menos es de los pequeños, es delgado, es de un octavo no, de un 16, y lo podemos prensar acá. Y la idea que es simple y llanamente, como decir en este plástico grueso, coger los dos lados, colocar acá sobre el filo que vayamos a utilizar, hasta con un cuchillo lo podemos hacer, pero la idea es que nos rinde, entonces podemos colocar sencillo o doble la hojita de papel, la colocamos y empezamos a pasar la plancha. Bueno muchachos, acá yo echándole cabeza a utilizar el ángulo, pero pues me quedé pensando, no todo el mundo tiene un ángulo, entonces un marco de cegueta y una cegueta, o incluso puede rendir más con un serrucho, no usándolo por la parte de los dientes, sino usándolo en la parte del lomo, ¿cierto? Acá sin utilizarlo acá, sino por este lado. Entonces eso lo podemos conseguir en cualquier lado, ¿cierto? El punto es que es el perfil de una lámina, ¿cierto? Acá vamos a utilizar entonces ahorita la cegueta con su marco para poder prensar acá. Y acá ya tenemos las dos partes que vamos a empezar a unir de plástico, la que le vamos a anexar y el plástico grande ya con su marca, ¿cierto? Entonces simplemente la cogemos, juntamos las dos piezas acá, la ponemos, le colocamos acá el plástico, el papel doble para que de pronto no vaya a pasar tanta calor, y empezamos a planchar, entre comillas, ¿cierto? Entonces, des en cuenta ustedes cómo va quedando. Miren, queda bien sellado. Ahí se dan cuenta ustedes que estoy templando el plástico y simplemente lo vamos corriendo, vamos haciendo una costura prácticamente.
Y esto lo podemos hacer como les comento. Acá con una cegueta vamos a hacerlo con el serrucho. Incluso podemos abarcar más espacio para que nos sirva. Obviamente hay que dejarlo en una parte, en un punto que quede recto, ¿cierto? Entre más superficie haya de perfil, más nos va a rendir hacer la labor, muchachos. Ya lo hicimos con una cegueta, ya intentémoslo ahora con un serrucho. Mire cómo queda, muchachos. Si se dan cuenta, queda igual de pegado. Bueno, acá sí falta un poquito y me hizo quedar mal. No quedó bien como debe ser. Ahora le echamos un poquitico más de plástico, de calor. Queda igual de pegado. Bueno, acá sí falta otro poquito. Y una vez vamos avanzando. En vez de tener doble el papel, lo voy a dejar con una sola hoja. Bueno, muchachos, voy a parar un momento, voy a seguir, ya continuamos. Bueno, muchachos, acá ya estoy terminando la primera parte del lado derecho. Ya dejé la hoja sencilla. Por ahí está sonando un poquito de agua que le quedó a la plancha. Entonces lo que tenemos que hacer es mover la plancha y no dejarla quieta, ¿cierto? Porque pues nos va a quemar el plástico, ¿cierto? Y le hacemos fuercita, un poquito de presión. Listo, muchachos. Ustedes pueden ver acá, bueno, pues acá este bordecito. Bueno, que ese bordecito lo podemos dejar así para la parte que se le va a unir atrás, ¿cierto? O adelante. Mire cómo queda. Voy a ver cómo se ve la toma ahí. Queda totalmente pegado, mira. No se despega para nada. Entonces, pues obviamente que entre más larga la superficie de la lámina que vamos a usar o del ángulo, puede ser un ángulo largo, pues nos va a rendir mucho más, ¿cierto? Entonces, ahorita les muestro cómo queda pegada totalmente la parte que vamos a hacer. Así quedó ya esto. Es mejor dejar unos 2 centímetros. ¿Para qué? Para que cuando se vaya a templar no vaya a quedar tan al ras la costura y se abra. Es mejor dejarlo así anchito. Y listo, muchachos. Vamos a seguir con la otra parte, ya continuamos cuando acabe con esto. Bueno, muchachos, acá ya estoy fundiendo el último tramo del otro lado del plástico. Hay que dejarle un pedacito acá sin soldarlo, entre comillas, pegarlo pues, para que podamos anexarle la otra parte, que le anexemos adelante y atrás. Conclusión, muchachos, esto es muy fácil de hacer. Acá ya puse un imán para que sostenga el papel periódico. Le hace un plieguecito. Bueno, acá sí está al revés. Y cogemos las puntas y hay que hacerlo un poquito más despacio para que no nos queden partes abiertas. Le hacemos el pliegue tanto al plástico del papel, y a lo que yo me refiero es que hay que hacerlo de pronto de esta forma, irlo pasando y le hacemos fuerza sin demorarnos tanto, lógicamente, y así nos va a quedar totalmente pegado, ¿no? Para que no nos vaya a tocar a volver a repasar lo que ya hicimos, muchachos. Queda perfecto. Dejamos este pedacito así y miren ustedes,
La idea es que quede así. Entonces, conclusión muchachos, se puede hacer, no hay que hacerlo tan rápido tampoco porque a veces no alcanza a quedar bien pegado. Entonces le ponemos, le hacemos otro poquito y ya ahí sí empezamos a hacerle de esta forma para que quede. Pues así va quedando esto. Como se dan cuenta ustedes, queda como si fuera cocido. Así queda la unión de nuestro plástico. Entonces acá es a la parte que yo ya me refiero, que tenemos que medir, ¿cierto? Acá por lo menos con el ancho que traía el plástico, si nosotros queremos, pues podríamos dejarlo así. Le hacemos simplemente acá un pliegue y podemos este pliegue pegarlo. Lo marcamos y lo prensamos y lo pegamos para que quede en esa forma, ¿cierto? Si no, pues entonces simplemente anexamos acá esta tira que hay abajo otro pedazo que vaya cubriéndolo hasta allá y le sacamos la forma de la carrocería del coche, ¿cierto? Acá lo mismo, miren. Lo hacemos acá para que puedan ver mejor. Acá ya queda, hay que dejarlo pues obviamente anchito porque pues los espejos de este Chevette no se guardan. Entonces hay que dejarle el ancho y pues es mejor que quede anchito para que nos sirva para otro coche, ¿cierto? Entonces simplemente sería ya sacar la forma, lo mismo, hacer un pliegue acá y pasarle la platina con la plancha y le hacemos el pedacito que falta. Acá, como se dan cuenta ustedes, queda el plástico suelto, ¿cierto? No da la forma recta de la carrocería. Entonces acá simplemente hacemos un pliegue, digamos que vaya quedando recto, ¿cierto? Que no se vaya a arrastrar porque pues la idea es esa, ¿cierto? Y acá miramos hasta dónde llega. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque pues simplemente vamos a pasar la tijera, cortamos ese pliegue, después volvemos a pegar y ya nos quedaría simplemente sacar el pedazo de acá abajo de la rueda y vamos a hacer lo mismo allá. Por lo menos acá tenemos más o menos, ¿qué les digo yo? Esta cantidad, ¿cierto? Como hay que tener en cuenta el ancho de los espejos, lo dejamos ahí para que baje el plástico fácil y con unas tijeras vamos cortando ese sobrante, ¿cierto? Ya acá cuando lleguemos acá a esta parte ya podemos deslizarla y cortamos más fácil. Ya cortamos ese sobrante. Esto, bueno, acá cortamos este otro pedacito. Esto ya lo cogemos y simplemente le vamos a dejar una pestaña más delgada. Lo cogemos y lo pegamos acá y ya quedaría la forma. Dejamos un pedazo que quede sobrando acá para pegar la otra parte que va acá adelante en la llanta. Lo mismo este otro pedazo de acá. La parte de acá de la esquina, para darle la forma que queremos, vamos a hacer lo mismo. Cogemos, doblamos la esquina y eso sí depende el largo del carro, ¿cierto? De la carrocería. Le doblamos lo mismo, que quede una parte recta, cortamos y dejamos así. Después cogemos y anexamos el otro pedazo. Entonces ahorita ya voy a sacarle con este plástico la parte que queda faltando acá abajo para que cubra totalmente la llanta. Entonces este pedazo lo sellamos y terminamos de hacer el lado derecho y después el lado izquierdo, muchachos. Entonces así como se hace en este lado para que no nos vaya a quedar ese bulto ahí. Pero más o menos uno se demora por ahí una hora, hora y cuarto haciendo esto y nos estamos ahorrando 40, 50 dólares que nos van a servir para el mantenimiento, para los repuestos o para la mano de obra de nuestro coche. Acá vamos a usar un ángulo
lo ponemos así. Yo estoy ahorita probando esto en la otra esquina. Le ponemos el papel. Eso sí, tenemos que dejarlo de una manera que cubra todo el papel, el plástico que vamos a unir. Y colocamos la plancha. Y ahí ya queda el doblez que necesitamos. Lo único maluco que queda es, digamos, entre comillas, la costura que queda hacia afuera, pero en esta esquinita sí nos sirve hacer eso porque nos queda la perfección y no tenemos que manejar tanto plástico porque ya la cantidad ya es bastante. Y como se puede dar cuenta ustedes, ahí ya queda. Simplemente acá ya lo único que cogemos es las tijeras y vamos quitando esa esquinita. Y listo, muchachos. Queda así, la otra esquina está igual. No le he quitado el pedazo de plástico. Bueno, muchachos, ya terminamos de darle la última pasada acá al plástico. Ya unimos tanto el pedacito que nos faltaba del lado derecho y del lado derecho y del lado izquierdo, ¿cierto? Y así queda nuestro forro para coche. Yo sé que no queda muy estético que digamos, muchachos, pero es algo práctico y para una persona, yo lo hago más que todo es con la intención de que vea la utilidad que se le puede dar a un pedazo de papel periódico y a una plancha y algún perfil, a un serrucho, a una cegueta para unir, o una lámina para unir plástico y así podernos desbarar en cualquier labor que necesitemos, ¿cierto? Entonces, pues nada, muchachos, espero les haya servido la idea y que pues la pongan en práctica con sus carros, ¿cierto? O con lo que necesiten unir de plástico, porque con estas circunstancias que estamos viviendo no todos pueden gastarse 40, 50 dólares en el forro de un coche para de pronto llenarlo de pintura o de soldadura o bueno, en fin. Y así se vería, muchachos. Así que, y ahí nos va a quedar para seguirlo utilizando durante mucho, mucho, mucho tiempo. La Ciencia del Rebusque, su compañero y servidor y amigo Carlos Tovar. Un gusto, señores, y una buena tarde.